Buenos días, señores estudiantes. Estamos Día, doctor. 10 personas en la sala. Bueno, 9. Conmigo son 10. Entonces, pues recordarles que a partir de la próxima semana empiezan los segundos exámenes teóricos, ¿no? Así está programado. Pero son por 2 semanas, casi 2 semanas, ¿no? Bueno, nos faltan 3 temas. Bueno, pues tenemos que avanzar los 3 temas, pero no, ya no son largos, no son como otros que hemos avanzado, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga? Nada, todo claro. Bueno, seguiremos entonces. Vamos a empezar con el tema de cesárea. Cesárea ha sido uno de los temas que más hemos visto. Ahora sí, cesáreas. La cesárea es la extracción del niño por vía abdominal. Se la considera como un parto, pero es un parto por vía abdominal. Hay parto que es por vía vaginal y parto por vía abdominal. Y también existe el parto instrumental, que es por forceps, ¿no? Con instrumentos. Entonces, pero el término quirúrgico se lo llama cesárea. Entonces, se extrae el niño a través de una laparotomía y una histerotomía. Vamos a cortar la piel y vamos a cortar el útero, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de cesárea solo tiene que ser del 10, máximo hasta el 15%, ¿ya? Esta, lógicamente, es a nivel mundial. Es independientemente del hospital, por si acaso. Y estas son normas, lógicamente, internacionales, ¿no? ¿A qué se refiere? O sea, de 100 nacimientos que yo tenga, de 100 nacimientos, solamente 15 pueden ser cesáreas. Solamente 15. Independientemente del nivel. O sea, yo no puedo decir, no, es que mi hospital es hospital de referencia y por eso nosotros operamos harto. No se puede, ¿no? Sin lugar a duda, los hospitales, nos rebasamos hartísimo, ¿no? Los hospitales públicos debemos estar cerca del 40%, 40, casi 50% en algunos casos, ¿no? Sin embargo, los hospitales privados, esos son 90% deben llegar los hospitales privados en cesárea. Entonces, lamentablemente, las autoridades tienen que ir controlando eso, porque estas indicaciones, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no es por así, ¿no? Entonces, no podemos someter. Una cesárea implica mayor riesgo para la paciente, para el recién nacido, y lógicamente para el futuro de la paciente. Entonces, si hay la indicación correcta, no hay problema. Pero si hay personas que están operando a diestra y siniestra sin necesidad, ahí viene siendo el problema, ¿no? Y las autoridades, años y años, tratan de hacer eso, ver, controlar y demás cosas, ¿no? Bueno, la cesárea, según el antecedente obstétrico, se puede clasificar en primera e iterativa. Si es la primera cesárea, bueno, es la primera cesárea, ¿no? Pero cuando son más de 2 cesáreas, se dice cesárea iterativa. O sea, es una cesárea porque ya tiene más de 2 cesáreas, ¿no? Según la indicación, puede ser urgente y electiva. Entonces, las cesáreas, la mayor parte de las cesáreas son cesáreas de urgencia o de emergencia, ¿no? Pero existen cesáreas que son electivas o programadas. Pues son cesáreas que son a momentos de enseñanza. La paciente no tiene ninguna indicación. Sin embargo, yo lo opero por enseñar a los internos, residentes y demás, ¿no? La cesárea nunca, jamás depende de la paciente. Nunca. No se le dice a la paciente, ¿qué quieres? ¿Quieres parto o quieres cesárea? No hay eso. Es dependiendo de la indicación. Indicaciones que ya están descritas en todos los libros, en todos los protocolos y demás. Pues tiene que haber una indicación para cesárea que tiene que ser una indicación lógica y correcta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no hay la opción de decir, le está doliendo mucho, por eso le voy a operar. Eso es grave, ¿no? O sea, si no justificas bien, vas a ser
sometido a una auditoría, a un proceso, a una llamada de atención y demás, ¿no? Entonces, no se puede operar sin razón a las pacientes, ¿ya? Pero pretender decir que porque le duele mucho le vas a operar es la cosa más absurda, ¿no? No puede. Por todas las cesáreas duelen, algunas más, algunas menos, ¿no? Y según la técnica quirúrgica, también la cesárea puede ser corporal, segmento arciforme. Miren, este es el útero, este es el cuerpo, este es el fondo, este es el cuerpo, este es el segmento y este es el cuello, ¿no? Este segmento se llamaba anteriormente istmo, pero en el embarazo se adelgaza, crece y recibe el nombre de segmento, ¿no? Entonces, según la técnica, la cesárea puede ser corporal, es decir, se va a abrir aquí en el cuerpo, por eso es corporal, aquí se va a cortar. Esa es la clásica, que ya no hacemos, casi nunca hacemos, ¿no? La segmento corporal, nos cortábamos aquí, pero también en el cuerpo, aquí en el cuerpo. Y la segmento arciforme, esta es la que utilizamos actualmente, que es esta, segmento y en forma arciforme, como una sonrisa. Las indicaciones de una cesárea, pues hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Esto es lo que no está en los libros. ¿Ya? Esta partecita, esta diapositiva no está en el libro. En la mayor parte de los libros, las indicaciones de una cesárea se han puesto como indicaciones fetales, maternas y ovulares. Pero se han puesto todas las indicaciones juntas, porque lógicamente se da lugar a que el médico analice y que el médico pueda determinar si puede ser parto, ¿no? O sea, lo ideal sería que nosotros digamos si son indicaciones absolutas relativas. Las absolutas tienen que ser cesáreas sí o sí, no hay opción. Pero las relativas pueden ser parto. Habría que intentar, ¿ya? Por ejemplo, absolutas, desproporción fetopélvica. O el feto es muy grande o la pelvis es muy estrecha, ¿no? Placenta previa oclusiva total o parcial sangrante. La placenta está abajo y está sangrando. Inminencia de rotura uterina, el útero está por romperse. El útero ya se ha roto, ¿ya? Pélvica en primigesta, el bebé está en presentación pélvica y es primer embarazo. 2 o más cesáreas previas. Cuando son 2 cesáreas o más, tiene que ser cesárea, ¿no? Situación transversa. Entonces, en estas situaciones no hay opción, tiene que ser cesárea, ¿ya? Pero en estas relativas, por ejemplo, que tenga una sola cesárea, puede ser parto. Que tenga un circular de cordón, puede ser parto. Son relativas, pero no podría yo garantizar y decir, va a ser parto, no. Digo, vamos a intentar. Por eso el término es opción a parto. Ahora, existen otras indicaciones, muchísimas otras indicaciones, que a momentos son relativas, pero en algún momento podrían hacerse absolutas. Entonces, depende de la situación, ¿no? Por eso les decía, bien sería que en los libros hayan absolutas y relativas, pero es como un ejemplo, a ver, sufrimiento fetal agudo. El bebé se está por morir, ¿no? ¿El sufrimiento fetal agudo es indicación absoluta o relativa de una cesárea? Es la pregunta. Entonces, depende. Por ejemplo, si la paciente sería multigesta, ya es el cuarto hijo, 4 partos, y la paciente viene y encuentro yo un sufrimiento fetal agudo, le hago tacto y ya está con 9 de dilatación, entonces ese bebé puede salir más rápido por abajo. Entonces intento parto y logro parto. Entonces, pues, si sería absoluta, estaría cometiendo un delito. ¿Cómo voy a hacer un parto si era sufrimiento fetal? Pero yo como médico tengo que escoger la vía más rápida para que nazca el bebé, ¿ya? Ahora, si la paciente está con sufrimiento fetal y la paciente recién está con 2 de dilatación o 4 de dilatación, pues falta harto para que nazca. Pero entonces no hay donde perderse, tenemos que operar a la paciente, ¿verdad? Entonces no hay donde perder. Entonces, cada criterio, si bien
justificaría una cesárea, el médico puede ir decidiendo y puede ir viendo si va a intentar un parto o no va a intentar un parto. ¿Ya? Un circular de cordón no es justificación para una cesárea. Pero ¿qué hacemos si hay dos circulares? Entonces, a momentos cuando sabemos que hay dos circulares, pues decimos, ya de una vez lo operaremos, ¿no? Con dos circulares. Pero van a ver que cuando a momentos nacen los partos, entonces hay partos que nacen y cuando nace el bebé nos damos cuenta de que había tenido 3 circulares o 2. Entonces no es tan directo decir, no, 2 circulares tienen que ser cesárea, no es tan así, ¿no? O sea, hay que ir viendo a la paciente. Y en algunos casos, con la ecografía, ya se ha podido determinar esto. Pero muchas de las pacientes no tienen esta ecografía Doppler y hay cosas que nos encontramos durante el parto. Por eso utilizamos un partograma, para poder controlar en forma adecuada si el parto está yendo bien o está yendo mal. ¿Ya? Entonces, una de las situaciones más complicadas es la cesárea anterior. Tenemos que sacar de nuestra cabeza, el mejor médico no es el médico que más opera, cuando vemos la relación parto-cesárea. El mejor médico es aquel que tiene más partos, más bien, ¿no? En algunos países premian al ginecólogo o al médico que atienda más partos, porque se trata de promocionar el parto normal. Y una de las indicaciones que más conflicto ha traído es la cesárea anterior, porque algunas personas piensan, si te han operado una vez, ahora todas las veces te van a operar. Y eso está mal, ¿no? Se puede intentar parto cuando tiene la paciente una cesárea anterior, ¿ya? Y estas son las indicaciones o los criterios para intentar un parto cuando la paciente tiene una sola cesárea anterior, ¿no? O tiene que tener una sola cesárea, porque si ya son 2, ya no hay opción a parto, tiene que ser cesárea. Para intentar un parto con paciente con cesárea anterior, solo tiene que tener una sola cesárea anterior, no tiene que tener otra cicatriz, ¿ya? La pelvis tiene que ser normal, no tiene que ser límite, estrecha ni nada, no tiene que haber desproporción, es decir, el tamaño del feto con la pelvis tienen que coincidir, ¿no? El feto tiene que ser único, lógicamente, un solo feto, y tiene que estar en presentación cefálica, de cabeza, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es una prueba de trabajo de parto, tampoco con el partograma. Si vemos que se está prolongando y demás, pues hay que operar nomás a la paciente, ¿no? O sea, no es de que nos neguemos a operar o digamos que no operen. Lo que sí se trata de controlar es de que se tenga el criterio, ¿ya? Es que algunos tienen cesárea anterior, yo una vez a quirófano. No, es incorrecto. Deberíamos intentar un parto. Si no da el parto, si no funciona el parto, si no progresa, recién lo operamos, ¿ya? Y por último, el peso fetal tiene que ser menor de 3.600. Si yo calculo que el peso es más de 3.600 en una cesárea anterior, pues tiene que ser cesárea, pues, ¿no? Entonces, son estos criterios que los utilizamos. Y estas son las indicaciones que están en todos los libros. Indicaciones para una cesárea. Maternas, fetales, ovulares. Maternas, 2 o más cesáreas anteriores, distocias óseas, distocias dinámicas, distocias de partes blandas, quiere decir que hay algo en la parte blanda, un tumor, un condiloma, algo así. Tumores previos, lo mismo, un mioma, rótula uterina, cesárea anterior, herpes genital activo, preeclampsia, cuando hay elevación de la presión, hipotensión crónica grave, nefropatía crónica, tuberculosis pulmonar grave, fracaso de la inducción, desproporción fetopélvica. Ahora, lo que les comentaba, por ejemplo, distocia dinámica. ¿Qué quiere decir distocia dinámica? Que la dinámica, que la contracción uterina es mala. Eso quiere decir que si la paciente viene con 4 de dilatación y le controlo la dinámica uterina, la contracción, y resulta que la contracción es 1 en 10 minutos, de 20 segundos,
O sea, es una contracción pobre, baja. Ahora, ¿qué hago? ¿La tengo que operar a la paciente? No tiene lógica, ¿no? Entonces, pero ya es distosia. O sea, ya no es normal. Pero no implica de que yo lo opere. Implica de que yo tenga que conducir a la paciente. Entonces, puedo conducirla. Intento. Esa es la opción, ¿no? Intentar. No funciona, no progresa, mi partograma se altera y operamos a la paciente. ¿Ya? Entonces, así funciona. Por eso, estas indicaciones, si bien son indicaciones para una cesárea, no lo podemos tomar como indicaciones absolutas, ¿no? O sea, eso es lo malo, diríamos, a veces de la medicina, ¿no? O sea, no vemos a la paciente con letra muerta, ¿no? Es como alguna vez decíamos, por ejemplo, hemoglobinas menos de 7, a momentos son incompatibles con la vida. Por eso, cuando la hemoglobina es menos de 7, hay que transfundir, porque el paciente se muere. Pero cuando vamos al Chapare, encontramos al pacientes con hemoglobinas de 3, con hemoglobinas de 4, de 5, que están toda su vida vivos, hacen todo y no tienen nada. Entonces, no es a letra estricta, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Entonces, por ejemplo, acá también está cesárea anterior. Entonces, eso quiere decir que si no una cesárea hay que operarla inmediatamente. Entonces, no es así. Entonces, por eso estos criterios tenemos que analizarlos y ver si son absolutos o relativos en el momento que nosotros estamos evaluando a la paciente. Criterios fetales. Situación transversa, pélvica en feto de término, frente y de cara, macrosomía fetal que es de más de 4 kilos, sufrimiento fetal agudo, restricción del crecimiento intrauterino, enfermedad hemolítica fetal grave por incompatibilidad de grupo, óbito fetal. Son indicaciones para una cesárea fetal. Les ponía el ejemplo del sufrimiento fetal. Ahora les pongo el ejemplo del óbito fetal. ¿Qué quiere decir óbito fetal? Feto muerto. Entonces la paciente viene y resulta que el bebé se ha muerto. Le hago tacto y ya está con 5 de dilatación y está en presentación cefálica. Ahora, ¿la voy a operar? No tiene sentido, ¿no? Entonces puedo intentar parto. Entonces, tranquilamente puedo conducirla o esperar y va a salir el parto. Ah, pero si este óbito está transverso, puedo operarla, ¿no? Si no progresa de acuerdo al partograma, puedo operarla. Entonces, cada situación habría que ir analizando si es absoluto, si es relativo, y ver la opción de dar opción a parto, ¿no? Causas ovulares, placenta previa, desprendimiento normoplacentario, prosidencia de cordón, cuando el cordón se sale, ¿no? Entonces, hay criterios, les decía, absolutos. Por ejemplo, si el cordón se sale, tengo que operar a la paciente. Pero si el cordón se sale y la cabeza ya se está saliendo, puede salir, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cada criterio. Bueno, los procedimientos, el ambiente quirúrgico tiene que ser adecuado y normalmente para hacer una cirugía tiene que haber banco de sangre. Eso dice la norma. No se opera en un lugar que no tenga sangre, que no tenga banco de sangre. Ningún hospital tiene banco de sangre más que el Hospital Bien. Entonces, sin embargo, para tratar de no tener mucho riesgo, lo que se ha hecho, se han creado unidades de sangre, no bancos, unidades de sangre en la mayor parte de hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Cochabamba, donde la mayoría o muchos han venido a hacer la práctica, no hay banco de sangre en el Hospital Cochabamba, no hay. Pero sí hay unidad de sangre. O sea, sí tenemos diríamos, como un almacenamiento de sangre. Tenemos sangre, ¿ya? Pero no hay banco, o sea, no hay hematólogo, no hay nada. Pero sí hay sangre para usar en casos de emergencia, ¿ya? Tiene que haber la infraestructura para perinatología, porque tiene que haber, lógicamente, la parte de pediatría, ¿no? Se tiene que cateterizar la vejiga, es decir, vamos a poner sonda Foley a la vejiga, porque hay que vaciar la vejiga. Recuerden que vamos a cortar acá, y acá se encuentra la vejiga. ¿Se imaginan que la vejiga esté llena? Lo vamos a cortar a la vejiga. Siempre es con sonda, tiene que tener sonda Foley, ¿ya? Vamos a utilizar los antisépticos a nivel de la piel, que va hasta todo el abdomen y hasta el tercio medio de los muslos.
Antes utilizábamos alcohol yodado, después utilizábamos povidona y actualmente utilizamos clorexidina, ¿ya? Entonces las cosas van a ir cambiando. Tiene que ser bajo anestesia y la anestesia que se pone es la anestesia regional en la espalda, que puede ser la peridural o la raquidia. La que generalmente utilizan es la raquidia, ¿no? Es decir, la paciente de cesárea solo está bloqueada desde aquí para abajo. La paciente puede hablar, puede mover sus manos, pero no puede mover los pies, no siente desde acá para abajo. También se utiliza anestesia general, pero son casos muy raros, casos complicados, ¿no? Generalmente es la anestesia regional. Bueno, y la incisión que vamos a hacer a nivel de la piel de la paciente, podemos hacer dos incisiones. Una incisión es esta incisión, la incisión que se llama de Van Steel, ¿ya? O suprapúbica o de Van Steel. Hay otra incisión, porque hay una incisión que se hace un poquito más arriba y hay otra incisión que se hace un poquito más abajo, que tiene otro nombre incluso, pero no vale la pena como conocimiento de la parte general, ¿no? Entonces, conozcan que hay dos incisiones, la incisión suprapúbica, o también llamada Van Steel, que tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Tal vez una de las ventajas que más ven todos es lo estético, lo bonito, no se ve la cicatriz porque está abajo. Esa es una de las cosas buenas, pero tiene otras cosas malas, ¿ya? Entonces, pero también utilizamos la media, esta media, que no les gusta mucho a las pacientes, ¿no? Pero al médico le gusta mucho, pero más en la parte pública, ¿no? Esta incisión media infraumbilical, normalmente cortamos cerca de 15 centímetros, cerca, ¿ya? Entonces, las ventajas es de que tiene el acceso más rápido. Cuando hacemos esta incisión, los que han tenido la oportunidad de ver una cesárea, cortamos la piel, cortamos la grasa, el tejido celular subcutáneo, cortamos la poneurosis, separamos músculo y listo, ya estamos en cavidad abdominal. Ya vemos el útero. Entonces es rápido el acceso, ¿no? Entonces produce menos hemorragia, porque lógicamente la mayor parte de los vasos vienen de arriba hacia abajo, así. No, no cortamos muchos vasos, sangra, pero sangra menos. Mayor capacidad de extender la incisión. Entonces yo estoy abriendo, estoy cortando y demás, y encuentro un tumor, o encuentro incluso la misma vesícula que había estado toda inflamada. Entonces, esta incisión yo la puedo un poquito ampliar hacia arriba y llamo al cirujano y él podría operar la vesícula por esta misma incisión. O si habría algún otro tumor, algún otro conflicto, también podrían operarse por esta incisión. Entonces, mayor capacidad de extender la incisión. El campo operatorio es mayor, se ve más. Entonces, por esta incisión, aún sin ampliar, yo puedo llegar a ver el hígado, el vaso, puedo llegar a ver toda cavidad abdominal, ¿ya? Sin embargo, estas son ventajas, son cosas buenas de la incisión. Pero estas cosas buenas no la ve la paciente, porque la paciente lo único que ve es de que se ve feo. Entonces, pero también existen cosas malas. Una es de que se ve feo, y otra cosa es de que la probabilidad de eventraciones es mayor. Por esta incisión hay más riesgo de que el paciente en el futuro pueda hacer una hernia en la incisión. Pero la hernia en la incisión se llama eventración, ¿ya? Y la cicatriz es menos estética, ¿no? En cambio, la incisión de Van Steel, esta incisión suprapúbica de Van Steel, necesita más tiempo para su realización, ¿ya? Más tiempo. O porque hay que cortar la piel, hay que cortar la grasa, ¿listo? Cortamos la poneurosis y ahora esta incisión es una incisión, el espacio que nos da es reducido. Entonces no podríamos sacar al bebé por esta incisión. Entonces, ¿qué hacemos para ampliarla? Una vez que hemos cortado la poneurosis, tenemos que despegar la poneurosis hasta el ombligo.
Entonces vamos a despegar la aponeurosis del músculo hasta el ombligo, de arriba y también de abajo. Entonces voy a despegar la aponeurosis del músculo, tanto para arriba y para abajo. Eso lo hacemos para que la incisión se amplíe, porque es una incisión pequeña, ¿no? Y lógicamente al despegar, voy a seccionar varios vasos. Entonces, de ahí de que esta incisión de preferencia es con electrobisturí siempre, porque siempre va a sangrar más. Además de que decíamos que todos los vasos van en este sentido. Entonces, cuando yo seccione la piel y la grasa, voy a cortar varios vasos. Entonces, hay mayor hemorragia, mayor tiempo, necesito más tiempo para realizarla, por este detalle de que no solamente es cortar y abrir, tengo que despegar la aponeurosis del músculo, ¿ya? Entonces, pero tiene menos riesgo de ventración, esa es la ventaja también. O sea, es una incisión que estéticamente es bien, pero también la probabilidad de que exista una hernia de esta incisión es imposible, ¿ya? Pero una de las desventajas, no se puede extender la incisión. Hasta ahí nomás es. Si yo necesito más campo, no puedo agrandarlo más a este lado, ya no se puede. Solamente es para operar eso nomás. Entonces, cuando alguna vez hemos operado y nos encontramos, por decir, un apéndice que había estado plastronado, el cirujano no puede operar apéndice por esta incisión, cuando está complicado y demás. Entonces, ¿qué hace el cirujano cuando le llamamos? Lo abre algo así, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas también malas de esta incisión. No se puede ampliar, ¿ya? Entonces, esta incisión, lo recomendable es que si el cirujano no tiene experiencia en hacerla, mejor no la haga, ¿ya? En pacientes obesas no es recomendable. La paciente obesa tiene más grasa y tiene más riesgo de infección. Macrosomía fetal, que el bebé sea demasiado grande, no es recomendable, porque aún despegando la aponeurosis, es una incisión que sigue siendo reducida. O en sufrimiento fetal agudo, porque lógicamente el sufrimiento tengo que sacar más rápido al bebé. Y no puedo estarme tardando en la piel y demás aspectos, ¿no? Bueno, entonces, una vez que hemos cortado la piel y demás y hemos entrado, estamos en el útero. Este es el útero, ¿no? Entonces, con una pinza en la línea media se agarra el peritoneo. Entonces, agarramos una pinza y lo despegamos, una capita que se despega. Ese es el peritoneo visceral, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el peritoneo, agarro la pinza y lo voy a cortar. Y voy a cortar hacia este lado y hacia este lado. Una incisión arciforme, como una sonrisa, ¿no? Entonces, una vez que yo haga el corte, voy a despegar, voy a agarrar el peritoneo y lo voy a despegar en especial hacia abajo, porque aquí se encuentra la vejiga. Entonces, la voy a despegar hacia abajo, ¿ya? Entonces, hacemos la incisión y despegamos. Una vez que hemos despegado, ahora aquí está el útero. Bueno, todo es el útero, ¿no? Pero está el miometrio, diríamos, ¿no? Entonces vamos a cortar el útero. Miren, despegamos. Despegamos más hacia abajo, porque aquí está la vejiga. Entonces, despegamos para separar la vejiga, para no lesionar la vejiga, y vamos a hacer la histerotomía. Vamos a cortar el útero. Cuando hacemos la histerotomía, les decía que habían 3 incisiones. La histerotomía segmentaria transversa o la de Kerr, ¿no? Es esta. Esta es la que más utilizamos. Por eso se llama cesárea segmentaria tipo Kerr. Así la conocemos, ¿no? Entonces, en la de tipo Kerr cortamos el útero en el segmento como una sonrisa arciforme. Hacemos una histerotomía segmentaria transversal de tipo Munro-Kerr. Esta es la que más utilizamos, ¿ya? Pero existe otra cesárea que es la histerotomía longitudinal de Opping-Kroning, que es esta, cortamos algo así. Y también existe la corporal, que cortamos acá arriba, ¿ya? Las 3 se siguen utilizando. Lógicamente, la más utilizada es esta. Estas otras 2 se utilizan en casos muy especiales, porque se complican más, ¿no? A ver, veamos la de Kerr, cesárea segmentaria tipo Kerr, la que más utilizamos.
Es arciforme de concavidad superior y tiene muchas ventajas, ¿no? Uno, que el peritoneo es laxo y deslizable. Por eso el peritoneo lo agarro con una pinza, con una tijera lo corto y se puede despegar fácilmente, ¿ya? Menos hemorragia, porque es el segmento. Aquí hay menos músculo y por consiguiente va a sangrar menos. En esta región el endometrio es adelgazado, ¿ya? Entonces voy a lesionar menos el endometrio. Amnios y colon laxamente adheribles a la decidua, entonces puede despegar tranquilamente el corion y el amnos, y la reparación es más sencilla, ¿ya? Entonces, lógicamente, la cicatriz es más resistente del muslo que. Entonces, menos posibilidades de roturas en próximos embarazos. Entonces, se puede intentar un parto en los próximos embarazos que tenga. Menos posibilidad de adherencias con intestino y con otros órganos. Menos morbimortalidad posoperatoria. Y lógicamente también se puede hacer con un segmento poco formado, grueso, que todavía la paciente no esté en trabajo de parto. Por todas estas ventajas, es la que más se utiliza. En cambio, estas otras incisiones que son raras, que casi nunca la utilizamos, por ejemplo, la de Opping-Kronig, que cortamos así. Entonces, estas se utilizan muy raramente, son de posible elección cuando el feto se encuentra en presentación podálica o transversa. Más en transversa, cuando está transverso no se lo puede sacar bien al bebé. Y hay veces tenemos que hacer esta incisión, ¿no? O cuando el segmento se ve complicado con adherencias, miomas. Entonces, aquí hay muchas adherencias y no puedo cortar donde debería. Las desventajas, tiene mayor probabilidad de hemorragia, hematomas, morbilidad febril, cicatriz imperfecta. Si hacemos esta incisión, tenemos que avisar a la paciente y anotar en la historia. Porque con esta incisión no se puede intentar parto. Pero casi nunca la utilizamos, ¿no? Mayor riesgo de que el útero se rompa en próximos embarazos y mayor riesgo de adherencias con intestino, con otros órganos. Entonces, hacemos la histerotomía, cortamos, ¿ya? Una vez que hemos cortado, metemos la mano y vamos a hacer una palanca, diríamos, ¿no? Metemos una mano y con los dedos hacemos una palanca para que la cabeza se exteriorice hacia afuera. Una vez que yo he metido la mano y he hecho la palanca para que la cabeza se exteriorice, tenemos que empujar arriba del útero, el fondo. Entonces, el ayudante tiene que empujar el fondo uterino para sacar al bebé, porque con esta mano no se saca a la cabeza. Simplemente yo dirijo la cabeza para que salga por la incisión y un ayudante tiene que empujarme de arriba para que pueda salir. Agarramos al feto con ambas manos y hacemos casi lo mismo que hemos hecho en el parto. Es decir, agarro la cabeza, voy a sacar primero un hombro, luego el otro hombro y luego saco a todo el feto en sí. ¿Ya? Entonces, igualito que en el parto. Bueno, después que ha salido el feto, vamos a clampear el cordón, vamos a poner 2 pinzas y vamos a cortar el cordón. Y después del parto, pues tenemos que sacar la placenta. Y hacemos casi diríamos lo mismo que en el parto, porque vamos a también poner oxitocina. Vamos a hacer un alumbramiento dirigido. Ponemos de 5 a 10 unidades de oxitocina, ahora endovenosa. Vamos a agarrar con una pinza los bordes de la histerotomía, los labios de la histerotomía, lo que hemos cortado. Entonces, con una pinza aro vamos a agarrar eso, tratando de hacer hemostasia, porque sangra. Entonces, con la pinza aro pongo en los lugares donde más sangra. Y voy a jalar el cordón para sacar la placenta. ¿Ah? Entonces, una vez que yo saque la placenta, la voy a revisar y demás, y ahora voy a limpiar el útero. Entonces, voy a agarrar unas compresas y voy a meter dentro del útero. Y la voy a limpiar. Entonces, aquí sí vemos lo que estamos limpiando el útero. Entonces, estoy viendo el útero para ver si se han quedado restos y demás, ¿no? Entonces, vemos la cavidad uterina y limpiamos con compresas y sacamos todas las membranas y demás cosas
que puedan quedar, ¿no? Entonces, miren, la placenta está saliendo. Entonces, aquí es donde pongo las pinzas aro, y limpio. Aquí voy a meter la mano con una compresa y voy a limpiar. Una vez que ya esté limpio, ahora voy a proceder a hacer la reparación. ¿Con qué reparamos el útero? Con catgut cromado del 1. Ese es el hilo de elección. Catgut cromado número 1. Y generalmente los reparamos en dos planos. En un plano, agarro todo el tejido, el miometrio diríamos, pero en este lugar es menos. Entonces hago puntos continuos, anclados, y el segundo plano lo cierro lo que es el peritoneo que había despegado a un inicio, ¿no? Entonces utilizamos pinzas aro o pinzas Alice, estas son Alice, por ejemplo, para agarrar los bordes, para elevar la porción inferior de la incisión transversal, y bueno, pues una vez que hemos agarrado, pues vamos a proceder a hacer la sutura con catgut cromado del 1, empezando de los ángulos. Entonces, de los ángulos, empiezo de los ángulos para hacer la incisión. La primera capa puede ser sutura continua, puntos continuos anclados, y la segunda capa ya es puntos invaginantes, ¿no? Para que la primera se entiese. Catgut cromado del 1, aunque también se podría utilizar el bicril. El bicril es el hilo más cortante, más duro, con el que separamos aponeurosis. Cuando no hay catgut, tenemos que utilizar bicril, pues no hay de otra. Entonces, la reparación, miren, hacemos en dos planos. Un primer plano, agarro toda la capa de lo que he cortado el útero, y un segundo plano, el peritoneo, que lo voy encerrando, lo voy imaginando, con catgut cromado del 1. Bueno, una vez que ya he cerrado el útero, pues ahora voy a cerrar la pared abdominal. Pero antes de cerrar la pared abdominal, como en toda cirugía, se debe hacer la extracción de compresas, recuento de compresas. Nunca es recomendado meter compresas en cavidad abdominal porque uno se olvida, pero antes de cerrar, siempre, aún no hayamos metido compresas, tenemos que contarlas. Ya tiene que haber recuento de compresas. Tenemos que revisar útero, trompas y demás y ver que no haya ningún sangrado. Tenemos que eliminar valvas, separadores, verificar que el útero esté bien contraído. Bueno, y una vez que tenemos todo esto confirmado, procedemos a cerrar. Generalmente cerramos el peritoneo parietal. En muchos libros indican de que ya no se necesita cerrar el peritoneo parietal. Aquí mismo, miren, ya no se cierra el peritoneo parietal. Entonces, lo único que hacemos a momentos es poner algunos puntos al músculo. Alguna vez. Pero después ni el músculo lo cerramos. Directamente vamos a cerrar la aponeurosis. Y la aponeurosis se cierra con puntos separados o continuos con bicril del 1. ¿Ya? Sin embargo, en la mayor parte de aquí de los hospitales, se los seguimos cerrando el peritoneo parietal con catgut simple y luego cerramos la aponeurosis. Músculo, solamente ponemos algunos puntos de aproximación cuando hemos hecho la incisión de Van Steel, la incisión baja, porque esa tenemos que despegar hasta arriba, ¿no? Entonces, no es necesario cerrar el tejido subcutáneo. Una vez que ya hemos cerrado la aponeurosis, la grasa no se cierra. Pero cuando es muy gruesa, le ponemos algunos puntitos de aproximación y procedemos a cerrar la piel. La piel lo podemos cerrar con mononylon, con seda, y dependiendo de la incisión podemos usar varios puntos, ¿no? Podemos usar puntos separados o podemos usar también la intradérmica. Miren, en esta incisión que hacemos se respetan las líneas de Langhans de la piel. Entonces, podemos hacer una incisión intradérmica y va a quedar más bonito. Cuando la incisión es media, también puedo utilizar intradérmica, pero como no he seguido las líneas de Langhans de la piel, entonces, aún utilice una sutura, intradérmica, la cicatriz va a ser más notoria. Pero tratamos de hacerla para tratar de que, bueno, darle un poquito más de estética a la incisión que hemos hecho. ¿Ya? Antibióticos. Siempre hacemos profilaxis de antibióticos y la profilaxis generalmente se hace con cefazolina
2 gramos endovenoso, ¿ya? O clindamicina, 900 miligramos endovenoso, una vez que se está sacando al feto. Entonces, cuando yo estoy sacando al feto, ahí le digo, póngamelo cefazolina 2 gramos y nada más. No hay necesidad de repetir el antibiótico los próximos días. Sin embargo, este antibiótico profiláctico que se llama, solamente se utiliza en cesáreas que se las ha llamado limpias. O sea, cesáreas que vienen sin que la paciente esté en trabajo de parto, sin que haya roto membranas. Son cesáreas que vienen programadas, sin dolores, ¿no? Cesáreas limpias. A estas les ponemos una sola dosis de antibiótico y listo. No hay necesidad de repetir, ¿ya? Y lógicamente vamos a poner los analgésicos, ¿no? Entonces, las cesáreas se las puede dividir en limpias, contaminadas, sépticas, ¿ya? La cesárea limpia es la que viene sin dolores, las operamos. Estas solo necesitan un antibiótico profiláctico el momento de que estamos sacando al bebé, nada más, ¿ya? La cesárea contaminada, esta sí necesita un antibiótico por mínimo 7 días. Y de preferencia utilizamos un antibiótico que mate gram positivos y gram negativos, ¿ya? ¿Cuándo llamamos contaminada? Cuando la paciente ya ha estado en trabajo de parto por lo menos 6 horas o más de 6 horas. Cuando se le ha hecho más de 6 tactos vaginales. Cuando las membranas están rotas de 6 a 24 horas. Cuando el líquido está meconiado. Y cuando hay anemia menor a 9 miligramos por decilitro. En estos casos hay que utilizar antibióticos por más de una semana, ¿ya? Y también tenemos la cesárea séptica. La cesárea séptica, esta ya está infectada. Aquí sí hay que usar 3 antibióticos, ¿verdad? Uno que mate positivos, uno que mate negativos y uno que mate anaerobios, como el metronidazol. ¿Quiénes son? ¿A qué se llama cesárea séptica? Cuando hay un cuadro febril, hay fiebre. Y lógicamente muchas veces el líquido amniótico está fétido o hay ruptura de membranas de más de un día. En estos casos utilizamos 3 antibióticos. Bueno, pronóstico, el materno aumenta la mortalidad materna en relación al parto. Es mejor el parto, la mortalidad es mayor en la cesárea. Lógicamente, riesgo inherente a la intervención quirúrgica, a la anestesia, ¿no? Pero si la indicación está dada, no hay donde perderse. Pero si no hay indicación, tiene más mortalidad. El recién nacido, la mortalidad global es mayor en los partos por vía vaginal, pero debe tenerse en cuenta la indicación que motiva la cirugía. Si está indicado, aún exista mayor mortalidad, pues tiene que hacerse. Accidentes o complicaciones inmediatos en una cesárea, podría haber lesiones de vejiga. Esto es lo más frecuente. Estamos cortando cerquita de la vejiga. Si por alguna razón cortamos la vejiga, pues hay que repararla, ¿ya? Y generalmente la reparación es con catgut. Con catgut los reparamos. Y la clave de la vejiga es dejarle la sonda Foley. La sonda Foley es la que a través de la sonda Foley sale la orina. Si hemos lesionado la vejiga, se tiene que quedar con sonda Foley por lo menos 10 días. Por lo menos 10 días. ¿Ya? Para que pueda sanar la vejiga. Dificultades en la extracción del feto. A veces no podemos sacar al feto. Tenemos que ampliar el corte del útero y tenemos que ampliar hacia arriba. Entonces, lógicamente, existen más hemorragias y demás, ¿no? Y las complicaciones tardías, producto de estos, a momentos existen adherencias. Adherencias del intestino, del epiplón, o los rectos quedan abiertos a momentos, ¿no? Eventraciones, hernias. Bueno, y por último, la cesárea corporal. Esta es la cesárea corporal, que era antes la primera que se hacía. Pero antes la cesárea tenía alta mortalidad. Porque aquí es músculo y aquí sangra harto, ¿no? Es la cesárea clásica. Es una incisión longitudinal en el cuerpo. Casi ya no se usa, ¿ya? Pero en algunos casos usamos, por ejemplo, cuando hay cáncer,
cáncer del cuello. El cáncer está aquí, cáncer avanzado, ¿no? No le voy a cortar en el cáncer, tengo que cortar arriba, ¿no? Embarazos pretérminos muy pequeñitos, histerosafia corporal previa, o sea que aquí era la incisión que hicieron antes. Segmentos, a nivel del segmento hay adherencias, varices y demás. O cuando la paciente está muerta, también cortamos ahí en la paciente. Bueno, preguntas, dudas. Este es un tema muy clásico, muy común, que hay que mantenerlo siempre y hay que repasarlo, ¿no? Porque si no, tenemos conflictos a la hora de hacer el diagnóstico. Bueno, seguiremos y vemos si hay alguna pregunta después. Otro tema es la ruptura prematura de membranas. Entonces, muchas pacientes vienen y la bolsa se ha roto. Cuando la bolsa se rompe, decimos ruptura prematura de membranas, ¿ya? Ahí llamamos ruptura prematura de membranas. ¿Qué quiere decir ruptura prematura de membranas? Es la solución de continuidad del amnios y el corium ocurrido en forma espontánea por lo menos 1 hora antes del parto, que comience el parto. Se llama ruptura prematura de membranas cuando se rompen las membranas por lo menos 1 hora antes que empiece el trabajo de parto. Ya, facilito. Pero hay otro término que es la ruptura precoz de membranas. Se llama ruptura precoz cuando las membranas se rompen durante el trabajo de parto. Si la paciente ya está con 5, con 6 y se rompen las membranas, a eso se llama ruptura precoz. Pero si se rompen las membranas 1 hora antes que empiece el parto, es decir, va a estar cerrado con 1 de dilatación, se llama ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Mucho cuidado. Algunos cuando les preguntamos ruptura prematura, uno se imagina, ¿no? Prematuro, las membranas se rompen antes de las 37 semanas de embarazo, dice. Prematuro está relacionado con antes de que empiece el trabajo de parto, no con la edad gestacional. Ahora, mucho cuidado. Si las membranas se rompen cuando el embarazo es más de 22 semanas, ahí se llama ruptura prematura y ruptura precoz. Pero cuando las membranas se rompen antes de las 22 semanas, eso es un aborto. Y el término sería aborto inevitable. Ya, por si acaso. Entonces, cuidado con un embarazo de 15 semanas que se ha roto las bolsas, me digan ruptura de membranas. Es absurdo. A eso se llama aborto inevitable. Bueno, y en las rupturas de membranas existe el periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo entre lo que se ha roto las membranas y lo que nace el bebé. ¿Ya? Se llama periodo de latencia prolongado cuando este dura más de 24 horas. Por si acaso. Bueno, la incidencia de ruptura prematura de membranas es 10% y la incidencia de prolongada es 5%. Riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que se rompan las membranas? Entonces, hay un riesgo para la madre y hay un riesgo para el feto. ¿Cuál es el riesgo para la madre? Infección. El principal riesgo es infección. ¿Ya? De ahí de que cuando ya se ha roto, lo que nos interesa es el tiempo. ¿Hace qué tiempo está roto? ¿Cuántas horas ya lleva de que las membranas se han roto? Entonces, cuando hagamos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, siempre tenemos que poner las horas. Ruptura prematura de membranas de más o menos 10 horas. Tengo que saber las horas. Cuanto más horas pase, más riesgo hay de infección. Cuando la ruptura tenga ya más de 6 horas, ya justifica usar antibiótico. Ya es justificado. ¿Ya? Entonces, el riesgo para la madre aumenta la morbimortalidad por infección. Esa es la principal complicación. La otra complicación es el desprendimiento de placenta. Que la placenta se despegue del útero. La placenta se ha despegado del útero, que no ocurre con mucha frecuencia, pero también está dentro de las complicaciones. El riesgo para el feto.
El riesgo para el feto también es la infección, también. Pero el problema radica de cuando se rompen las membranas antes de tiempo. Ahí viene el problema para el feto. Entonces, a momentos las bolsas se rompen cuando el paciente tiene 30 semanas, por ejemplo. Y ahora, si se rompe cuando es 30 semanas, el término es el mismo. Ruptura prematura, ruptura precoz. ¿Ya? Pero si se rompe a las 30 semanas, existe alto riesgo de que el feto tenga que nacerse, porque sin líquido no puede aguantar mucho tiempo. Entonces, aumenta la mortalidad, la inmadurez, el incremento de presentación pélvica por inmadurez, la infección y el riesgo de prolapso que se salga el cordón umbilical. ¿Por qué se rompen las membranas? Recuerden que aquí existe el corion y el amnios que están rodeando al feto y son los que mantienen las membranas íntegras. El problema radica aquí, en el cuello. Hay gérmenes e infecciones en especial que van debilitando las membranas y van haciendo que estas membranas se vuelvan débiles y se rompan fácilmente. Entonces, alteración de la estructura de la membrana. Tal vez ya estaba alterado o tal vez la infección es la que la altera, ¿no? Entonces, por deformación y estiramiento, cuando el cuello se va a abrir, empieza a abrirse, comienza la dilatación con la contracción uterina, o existe acumulación de líquido entre el corion y el amnios. Entre los dos hay acumulación de líquido que también podría llevar a que se debilite y se rompa, ¿no? Los traumatismos son una de las causas. Hay veces hacemos tacto y como la membrana ya está débil, se rompe. O hay veces metemos instrumentos como el amnioscopio. El amnioscopio es como un embudo, más o menos, que se mete para ver el líquido y a momentos también lo rompe el líquido, ¿no? Pero sin lugar a duda la infección, tricomonas, estreptococo del grupo B, Neisseria, clamidia, Gardnerella, Molyrunculus, micoplasma. Estos gérmenes debilitan la membrana y hacen que sea muy débil, muy frágil, y ante cualquier simple cosa se rompe, ¿no? O la incompetencia ístmico-cervical, que es cuando el cuello se abre solito, sin dolores. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Bueno, pues lo que hacemos para el diagnóstico, la paciente viene y dice, he botado líquido. Siempre tiene que haber harto líquido, no es poquito. El líquido siempre, por ejemplo, le decimos a la paciente, usted estaba parada, si estaba parada, el líquido tiene que chorrear por los pies. Si la paciente estaba echada en la cama, tiene que mojar la cama, como si se hubiese orinado. Así es la salida del líquido. Pero si la paciente te dice, mi ropa interior nomás he mojado, posiblemente no sea ruptura de membranas, ¿no? Pero ¿qué hacemos a la paciente? Pues le vamos a revisar, le ponemos en la camilla ginecológica, ¿no? Entonces, le vamos a poner en posición ginecológica y le vamos a decir que puje, ¿ya? Señora, puje. Entonces, cuando la paciente puja, hace maniobra de Valsalva, que se llama, pujar, entonces el líquido va a salir. Voy a ver qué líquido está saliendo. Entonces, veo el líquido, visualizo el líquido, que puede ser claro grumoso, que puede ser claro solamente con grumos o meconio. Entonces ya veo pues, que se ha roto la bolsa, ¿no? Pero algunas veces no sale líquido, porque tal vez ya se salió todo el líquido, ¿no? Entonces lo que hago es, le pongo un espéculo abajo para ver ahora el cuello. Y cuando estoy con el espéculo abajo, pues le voy a decir nuevamente que puje a la paciente. Señora, puje, ¿no? Hay veces sale un poco, hay veces no salen casi nada, pero voy a poder tomar una muestra. Con el espéculo tomo una muestra de abajo, del cuello o debajo del cuello. Parecido al Papa Nicolau. Es con una espátula de aire, que es como un palito, como un bajalengua. Le tomo una muestra de abajo del cuello y le pongo en un portaobjeto, ¿ya? Y eso voy a mandar al laboratorio. A ese estudio se llama
cristalografía, ¿ya? Sin embargo, voy a decirle también a la paciente que puje, puedo elevar un poquito la cabeza por el abdomen para tratar de ver que salga el líquido y confirmar, ¿ya? Entonces, si yo veo el líquido, ya está confirmado la ruptura, pues, ¿no? Pero si yo no veo el líquido, pues todavía queda la duda, ¿será ruptura de membranas? Entonces, existen algunas pruebas auxiliares que podemos hacer para comprobar si hay ruptura de membranas, ¿ya? Pero una de las que más utilizamos es la cristalografía o la cristalización. Entonces, esa muestrita que yo he sacado de acá abajo, le pongo en un portaobjeto y mando al laboratorio. El laboratorio va a ver, y va a ver esta imagen que se ve acá, imagen de hojas de helecho, así se llama, ¿no? Como unas hojitas, ¿ven? Entonces, cuando vea esto, cristalografía positiva, quiere decir que se ha roto la membrana. Es la que más utilizamos, porque el resto de cosas casi no hay, ¿no? Bueno, y además yo podría pedir una ecografía. Una ecografía. En la ecografía voy a pedir índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico me va a medir cuánto líquido hay, para ver si está disminuido, si no hay. ¿Ya? Son las dos cosas que más hacemos. Pero podemos hacer otros estudios, por ejemplo, la prueba de pH. Recuerden que cavidad vaginal tiene un medio ácido. Siempre es un medio ácido. Y el líquido amniótico es alcalino. Entonces, cuando se rompe la bolsa, lógicamente todo se vuelve alcalino. Entonces, con este papel, yo pongo el papel acá, o una muestrita que saque, y lógicamente el papel se tiñe si es ácido o si es alcalino, pero se va a teñir como alcalino, ¿no? La tinción de células de la piel fetal o glóbulos lipídicos, obteniendo una muestra del líquido, la presencia de fosfatidilglicerol, esto me podría ayudar más porque a la vez me determina si hay madurez del pulmón, cuando el embarazo es prematuro. Y otras opciones se inyecta el índigo carmín, que es un colorante, para ver la salida del colorante azul por cavidad vaginal. Eso ya es extremo, ¿no? O sea, le pinchamos por arriba en el abdomen, le pincho un colorante y le meto el colorante acá. Y tengo que ver que el colorante salga por acá, ¿no? Entonces, pero lo que más utilizamos es la cristalografía y la ecografía. Esta es la cristalografía que lo hace el laboratorio, ¿no? Entonces el laboratorio ve esta imagen, cristalografía positiva, confirmado la ruptura. Cualquier laboratorio lo hace, por si acaso, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial. Algunas veces la paciente lo que tiene es, se sale la orina. No se ha roto la bolsa, sino es la orina la que se ha salido, ¿no? O tiene un flujo vaginal abundante. O tal vez se ha roto las membranas arriba y ha salido poquito nomás. O saco ovular doble, cuando entre el corion y el amnios hay líquido. Y solo se rompe uno, ¿no? No se rompe los dos. Entonces, ¿cuál va a ser la conducta? ¿Qué hacemos cuando se ha roto las membranas? ¿Cuál va a ser la conducta? Lógicamente, la conducta va a depender a qué edad se rompen las membranas, a qué tiempo de embarazo se rompen las membranas. Cuando las membranas se rompen en un embarazo de término, o sea, arriba de las 37 semanas, ¿qué hacemos? Interrumpir el embarazo. O sea, tiene que nacer ese bebé. No podemos decir que nazca nomás. Tenemos que acelerar que nazca. Porque lógicamente, cuanto más tardemos, más infección va a tener. Pero no es decir que hay que operar a la paciente. Hay que valorar paciente tras paciente, ¿no? Pero sí tenemos que hacer algo para acelerar un poquito el nacimiento y no dejarlo así nomás. En todos los embarazos de término tiene que nacer el bebé y cuanto más antes nazca, mejor, ¿ya? El problema radica cuando se rompen las membranas antes de término. Cuando se rompen antes de las 37 semanas.
Entonces, ¿qué hago si se rompen a las 30 semanas o a las 35 semanas? Ahora, ¿qué hago? Entonces, va a depender la conducta de la madurez del pulmón, del feto, y de la infección. De estos dos va a depender la conducta. ¿Ya? Madurez fetal. ¿Cómo puedo saber si el feto es maduro? Con la determinación del fosfatidilglicerol. Fosfatidilglicerol no tenemos la tecnología para determinar. No hay. Entonces casi no lo utilizamos, ¿no? Entonces, infección ovular. Esto sí, podemos hacer cultivo, podemos hacer antibiograma o la clínica. Cuando hay infección va a haber fiebre, va a haber taquicardia, va a haber leucocitosis, va a haber flujo fétido. O sea, si hay infección, tenemos que interrumpir el embarazo. Y si hay madurez fetal, también tenemos que interrumpir el embarazo. Como no podemos determinar la madurez, porque no podemos determinar esto, a momentos nos basamos en la infección. O sea, no hay infección. Suponiendo, a ver un ejemplo. Son 30 semanas de embarazo y se ha roto la bolsa. No hay infección. Entonces lo que voy a medir es fosfatidilglicerol. No puedo medir fosfatidilglicerol, no tengo esa tecnología. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dar corticoides a la paciente para madurar pulmones. Betametasona 12 miligramos intramuscular por 2 días. Y voy a tratar de conservar el embarazo hasta que el corticoide actúe. ¿Qué hacemos si hay infección? Ahora sí hay infección. Si tenemos infección, independientemente del tiempo de embarazo, tenemos que interrumpir el embarazo. Tenemos que sacar a ese bebé. No podemos esperar más tiempo. Entonces, aún sea 30 semanas, aún tenga más riesgo de morir el feto, tenemos que sacarlo, porque ahora está en peligro la madre. ¿Ya? Y lógicamente hacemos cultivo, antibiograma, damos todos los antibióticos y demás. Bueno, entonces no hay infección y no hay, sí, inmadurez pulmonar. O sea, no hay infección y el feto es inmaduro. Entonces, ¿qué hacemos? Internamos a la paciente y le vamos a dar para madurar los pulmones. Y le vamos a dejar en reposo. Aquí sí está lío, ¿no? Hay que dejarle en reposo absoluto. Bueno, le ponemos en posición de Trendelenburgo, a momentos decimos, ¿no? El Trendelenburgo es con los pies más arriba y con la cabeza más abajo, con la idea de que el líquido se trate de mantener un poco adentro, ¿no? Reposo absoluto porque cuanto más camine, más se va a salir el líquido. Un bebé sin líquido, el cordón se puede apretar, se puede comprimir. Y si el cordón se comprime, el bebé va a ser un sufrimiento. Entonces, hay que vigilar mucho a la paciente, ¿no? Vamos a hacer higiene del perineal, vamos a hacer higiene de la región genitales con antisépticos, porque hay que evitar infección. En estos casos es donde el tacto vaginal se tiene que hacer con guantes estériles, no con los guantes comunes que utilizamos, con guantes estériles, ¿no? Incluso prohibido hacer tactos vaginales, solamente cada cierto tiempo y el encargado, ¿no? No todos diríamos, ¿no? Vamos a controlar la contracción uterina para ver si hay contracciones, vamos a controlar la temperatura, el pulso, vamos a controlar el hemograma, los leucocitos, para ver si estos están aumentando, ya vamos a dar antibiótico para evitar infecciones y vamos a iniciar maduración pulmonar con betametasona 12 miligramos intramuscular por 2 días. Y lógicamente va a depender de tiempo de embarazo, ¿ya? Por ejemplo, miren, embarazos de 26 semanas o menos. Esto quiere decir que el bebé pesa menos o casi 1 kilo. Entonces, cuando ocurre este es el tiempo más crítico, ¿ya? Porque la posibilidad de que el feto alcance
el tiempo adecuado, es poco probable. Entonces, el riesgo para la madre por infección es mayor. Entonces, lo ideal sería interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre. Si bien en el momento que se ha roto la mamá está bien, pero cuanto más esperemos, más riesgo tenemos de que la madre se complique. Y el feto tiene poca probabilidad de vida, ¿no? Generalmente en estos casos, a momentos hacemos junta médica, ¿no? Entonces, nos reunimos entre el pediatra, el ginecólogo, todos los ginecólogos, los pediatras que estén, y decidimos qué vamos a hacer, porque no es tan fácil decir interrumpiremos, listo. Entonces, también depende de la madre. Entonces, hay que tomar varios aspectos, ¿no? Entonces, la conducta puede ir variando, ¿ya? Pero tenemos que tener presente que si desde este tiempo de embarazo lo dejamos al feto sin líquido, el útero se va a comprimir y el feto va a quedar comprimido. Y al quedar comprimido, podría tener ciertos defectos por la compresión, deformación en los miembros, que es por la posición, ¿no? Pero por la posición crónica, porque se va a quedar ahí no solamente un día, a momentos semanas, tratando de conservar el embarazo, ¿ya? El líquido es fundamental para el desarrollo de muchos órganos, entre ellos el pulmón, ¿no? Entonces, si no entra líquido al pulmón, va a haber una hipoplasia pulmonar. Son complicaciones que puede tener el feto por el tiempo que lo vamos a mantener, ¿ya? Bueno, si el embarazo es de 27 a 33 semanas, aquí ya pesa de 1000 a 2300 gramos. Entonces, con madurez pulmonar se interrumpe en 24 horas. Si yo compruebo que hay madurez, a las 24 horas tiene que salir ese bebé. Pero si no hay madurez pulmonar, como en la mayoría, vamos a poner betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, y vamos a mantener el embarazo, vigilando, controlando, máximo hasta las 34 semanas. Una vez que llegue a las 34 semanas, lo ideal es interrumpir, porque vamos a exponer, si no, ya también mucho a la madre, ¿no? Entonces, lo ideal es tener estas pruebas de fosfatidilglicerol que comprueban la madurez pulmonar. Si yo compruebo que el pulmón del feto está maduro, pues hay que sacarlo lo más antes posible. Entonces, lo ideal sería determinar estas pruebas cada 4 días. Y, lógicamente, vigilar a la madre por riesgo de infección. Cuando el embarazo es de 34 semanas o más de 34 semanas, generalmente en este tiempo lo dejamos a evolución espontánea, que se nazca, ¿no? Entonces, si en 24 horas no se nace, le inducimos con misoprostol u oxitocina, que vamos a ver más adelante. Lógicamente ya damos antibióticos profiláxicos, y si fracasa la inducción, pues lo operamos a la paciente, ¿no? Pero generalmente más de 34 semanas no es recomendable mantener. Una ruptura prematura de membranas se puede complicar con una infección. Y la infección con la que se complica se llama corioamnionitis. La corioamnionitis es un estado grave, crítico, ¿ya? Se llama corioamnionitis cuando existen bacterias que se multiplican en la cavidad amniótica, en el corion, en el amnios, en todos se están multiplicando, ¿ya? La etiología para una corioamnionitis son gérmenes que vienen de aquí abajo. Tenemos la E. coli, el estreptococo beta hemolítico, el micoplasma, la listeria, la clamidia. Los factores predisponentes de una corioamnionitis: deficiencia de la actividad antimicrobiana por deficiencia de zinc. El zinc es muy importante, deberíamos dar más zinc junto con el sulfato ferroso. Pero pues no se da, ¿no? Aumento del pH vaginal, infecciones, aumento o ausencia del moco cervical que impide que los gérmenes suban, coito en embarazos de término. Por eso alguna vez cuando hablamos de relaciones sexuales dijimos, la paciente puede tener relaciones sexuales, pero solamente hasta las 36 semanas.
más después no, porque predispone a una coriomionitis. Incompetencia cervical, cuando el cuello ya no se contrae, está flácido. Polidramnios, cuando hay mucho líquido. Trabajo de parto prolongado. Son factores que predisponen a una coriomionitis. ¿Cuándo decimos que hay coriomionitis? Existen estos criterios, que se los ha llamado los criterios de Gibbs, pero se los pongo solamente como criterios para que no generar conflicto, ¿no? Una paciente tiene hipertermia, fiebre más de 38 grados, leucocitosis, muy importante, taquicardia materna, taquicardia fetal, más de 100, más de 160, aumenta la contracción uterina, aumenta la sensibilidad del útero, apenas le toco la paciente le duele, y olor fétido de líquido amniótico. Cuando la paciente tenga estas cosas, decimos tiene una coriomionitis. Y la conducta es interrumpir el embarazo inmediatamente. ¿Ya? ¿Cómo prevenimos una coriomionitis? Deberíamos dar zinc, lo ideal, aumentar zinc en la dieta, evitar coitos, relaciones sexuales en embarazos de término, o si van a tener coitos, que usen condones, ¿no? Para evitar infecciones. Tratar las infecciones cérvico-vaginales siempre, si hay infección, tricomonas, cándida, hay que tratarlas, no podemos dejarla. Y si hay infección, si ya está confirmada la infección, se tiene que sacar al bebé en máximo 12 horas. Pues tampoco es decir cesárea. Si puede salir por abajo más antes, lo sacamos. Y lógicamente ya habría que dar antibióticos a la madre, de preferencia incluso triconjugados, ampicefotaxima, clindamicina, metronidazol y demás. El pronóstico, si una madre tiene coriomionitis, el pronóstico para la madre, de hecho, se va a complicar en el puerperio y se va a complicar con una endometritis, lo más probable. Y los pronósticos para el neonato, este es el que más conflicto tiene cuando hablamos de prematurez, ¿no? La posibilidad de muerte es 4 veces mayor. Síndrome de dificultad respiratoria, neumonía, sepsis, hemorragias intraventriculares, leucomalasias periventriculares. De ahí la necesidad de hacer prevención, porque los que más van a tener riesgo de morirse son los neonatos. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? Sonali, adelante. Doctor, buenos días. Sobre la rotura prematura de membranas en el caso de los fetos pretérminos, también se podría utilizar, como comentó antes, los tocolíticos para evitar y dar más tiempo para realizar la maduración pulmonar. Sí, se pueden usar los tocolíticos. Si han visto en la tocólisis, una contraindicación relativa es los prematuros. Entonces, es viendo al paciente, ¿no? Porque si el paciente no tiene, por ejemplo, contracciones, a momentos preferimos no usar. Pero si ya empiezan contracciones, usamos. Pero lógicamente hay que ver el tiempo de embarazo, hay que ver si hay infección, hay que ver la madurez pulmonar. Porque si hay infección, ya no podrías usar tocolíticos. Estaría contraindicado, porque tiene que interrumpirse el embarazo, ¿no? Entonces, es viendo, pero sí se puede utilizar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Nada, todo claro aparentemente. Bueno, avancemos el último tema. No lo vamos a terminar, pero alguito por lo menos. Y la próxima la terminamos. Embarazo prolongado. Embarazo prolongado también se dice embarazo post-término o síndrome de posmadurez, ¿ya? Se llama embarazo prolongado o post-término o posmadurez cuando el embarazo sobrepasa los 293 días, ¿ya? O para ser exactos, las 41 semanas y 6 días. Entonces, no es de que mi bebé tenía que nacer, por decir, tenía que nacer ayer,
y se ha pasado con un día. Eso no es embarazo prolongado. Tiene que pasarse con 13 días, tiene que pasarse para decir prolongar, ¿ya? Pero generalmente cuando el embarazo se pasa con un día, lo que generalmente hacemos es esperar una semana, 7 días, es decir, hasta las 41 semanas. Cuando hasta las 41 semanas no nace, ya recibe el término embarazo en vías de prolongación. Y yo ya podría hacer alguna cosa para tratar de que nazca ese bebé, pero solamente adquiere el término de embarazo prolongado cuando va a sobrepasar las 41 semanas y 6 días, por si acaso, ¿ya? Entonces, lógicamente, la clave va a ser cómo calculamos el tiempo de embarazo. El FUM, la fecha de última menstruación, tiene que ser confiable. Si es confiable, sirve. Si no es confiable, no sirve, pues, ¿no? La ecografía precoz, este es el que más nos sirve. Tiene que haber una ecografía precoz, pequeñita, de las 13 semanas, más o menos, diríamos, ¿no? Del primer trimestre. Si hay una ecografía pequeñita, con esa ecografía calculamos cuánto tiempo tiene de embarazo. Para tratar de calcular, ¿no? Porque el problema radica, tenemos que confirmar si realmente es un embarazo prolongado. Si la paciente, el FUM, no es confiable, entonces no, el diagnóstico tampoco no va a ser confiable. Y hay pacientes que vienen, no saben su fecha de última menstruación o dudan y no tienen ninguna ecografía precoz. Estamos fregados, ¿no? La ecografía que se saca al último tiene más probabilidades de error para calcular tiempo de embarazo. Etiología del embarazo prolongado. ¿Por qué el embarazo se prolonga? ¿Por qué no nace? Hay factores maternos, hay factores fetales y hay factores placentarios, ¿ya? Maternos, fetales, placentarios. Maternos, el mecanismo de desencadenamiento del parto. No hay el mecanismo para que se desencadene el parto. A momentos, los fetos, por ejemplo, no están de cabeza, porque la cabeza es la que estimula abajo para que el cuello se abra. Entonces están transversos a momentos, ¿no? La nuliparidad es un factor que también determina embarazos prolongados anteriores. Si ya se prolongó un embarazo, el subsiguiente tiene posibilidad del 10 al 27% de prolongarse y el subsiguiente 39% de probabilidad de prolongarse, ¿no? Liberación reducida del óxido nítrico por el cuello uterino. No hay el óxido nítrico y lógicamente eso no deja que el cuello se reblandezca y se abra. Factores fetales, la anencefalia, fetos sin cerebro. Esta era la primera causa antes. Ahora no, pues los diagnosticamos antes, ya no dejamos que el feto anencefálico llegue a término. Lo sacamos más antes porque es incompatible con la vida, ¿no? La hipoplasia adrenal de la glándula suprarrenal de los fetos. Sin embargo, los factores placentarios han sido los que más, bueno, se han relacionado, ¿no? Y dentro de los factores placentarios está la deficiencia de la sulfatasa ligada al cromosoma X. Ya son factores genéticos. Bueno, pero les vuelvo a decir, la clave es llegar a un diagnóstico confiable. Y el diagnóstico más confiable es a través de una ecografía antes de las 13 semanas. De ahí la importancia de esta ecografía. En base a esta ecografía, calculo cuántas semanas tiene el paciente a la fecha. Es la más exacta. Cuanto más grande sea la ecografía, más riesgo o margen de error tiene. El último periodo menstrual sirve, pero tiene que ser confiable. Se dice que una menstruación es confiable cuando los ciclos son regulares, cuando la paciente no toma hormonas y, lógicamente, cuando la paciente no es adolescente ni muy mayor, ¿no? Porque en la adolescencia y en los extremos de la vida, la menstruación se hace un poco irregular. Cambios que ocurren en el feto. Cuando el embarazo se prolonga y se pasa de las 41 semanas y 6 días,
la cantidad de líquido amniótico cada vez va a ser menos. Menos. El líquido amniótico se va a reducir totalmente. Entonces, no va a haber líquido amniótico. Entonces, la disminución de la cantidad, a esa disminución se llama el signo de Vallantine-Rungel. Así se llama, signo de Vallantine-Rungel. No hay líquido, se reduce cada vez el líquido. La placenta empieza a envejecerse, a calcificarse. Es una placenta envejecida, ¿ya? Y los cambios fetales, en el feto va a haber el síndrome de posmadurez o macrosomía fetal. Posmadurez, es decir, el bebé más bien se va a volver como viejito. Y macrosomía, más bien el bebé va a crecer. Entonces, aquí hay dos opciones. Estas dos opciones dependen de la placenta. Entonces, lamentablemente, no todas las placentas envejecen. Entonces, eso es lo malo de la placenta, ¿no? Entonces, hay bebés, o sea, hay embarazos postérminos donde la placenta está bien. Y si la placenta está bien, es decir, no está vieja, no está calcificada, entonces esta placenta va a seguir dando nutrientes al bebé. Y si le sigue dando nutrientes, el bebé va a seguir creciendo y va a terminar siendo macrosómico, más de 4 kilos. Esa es una opción, ¿ya? Pero en algunos casos la placenta ya está vieja, calcificada, envejecida. Y si la placenta está vieja, ya no puede darle nutrientes al feto. Y el feto tiene que sobrevivir. Entonces, lo que hace el feto, como no le dan lo suficientemente los nutrientes la placenta, el feto empieza a consumir sus recursos energéticos de depósito. Los principales, el tejido celular subcutáneo, la grasa. Por eso los bebés nacen como viejitos, porque su grasa se ha consumido para que ellos puedan sobrevivir. A eso se llama el síndrome de posmadurez. Va a depender de la placenta, ¿no? Miren, los cambios placentarios, normalmente la placenta se controla en grados, los grados de Gram se llaman, ¿no? En grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero normalmente cuando el embarazo va creciendo, entonces normalmente el embarazo si es, qué sé yo, de 15 semanas debería ser esto, ¿ya? 25 semanas esto, 35 esto, 40 esto. Pero no ocurre eso en todos los partos. Hay pacientes que sí ocurre. Y cuando ya tienen 40 semanas, tienen una placenta que ya es madura. Y si se pasa el embarazo, ya es una placenta envejecida. Pero hay embarazos que llegan a término con placenta grado 3 o grado 2. Entonces, ahí viene el problema porque estos todavía pueden nutrir al feto y el bebé se va volviendo grande. Dependiendo de la placenta, les vuelvo a recordar, si la placenta está bien, le sigue dando nutrientes al bebé y el bebé se torna macrosómico, más de 4 kilos. 10% al término, 25 a 30% a las 42 semanas. Pero si la placenta está vieja, envejecida, calcificada, ya no le va a dar energía al feto y el feto va a tener que consumir su grasa. Entonces, entre el 5 al 10% la disminución de la grasa que indica una malnutrición. Después de las 41 semanas, el aumento de peso ya va a ser mínimo en este caso. Al contrario, el feto más bien se va a volver más pequeñito, más arrugado y más débil, ¿no? Entonces, el síndrome de posmadurez en el feto se lo ha clasificado con el síndrome de Klinefelter y se ha puesto 3 etapas. Cuando el bebé, la placenta está envejecida y el bebé tiene que consumir sus propios recursos, ¿no? Miren, en la etapa 1, la piel está arrugada porque ha consumido su grasa el feto, ¿no? Y la piel se desprende fácilmente, se despega la piel. ¿Mm? Pero no hay meconio, ¿no? El cuerpo es largo y delgado. Es un bebé que nace como viejito, arrugado, porque no tiene grasa. ¿Ya? Esta es la etapa 1. En la etapa 2, aquí ya hay sufrimiento fetal y ya hay meconio. Entonces, la piel, las membranas placentarias, se tiñen del meconio. Y también el cordón umbilical. También el bebé es flaquito, es arrugado, no tiene grasa, pero además está verde. Y en la etapa 3,
En la etapa 3, el feto y la placenta se tiñen de amarillo. Es un meconio que ha estado mucho tiempo, ¿no? Entonces, la exposición prolongada al meconio hace que el feto y la placenta estén amarillos. Y lógicamente también el feto está flaquito, delgadito, arrugado. Son las 3 etapas, ¿no? Aquí es donde más riesgo tiene el feto de morirse, porque no solamente el feto se va a desnutrir o malnutrir, sino cada vez va a ser más frágil y más débil. Y muchos de estos no aguantan el parto. Entonces, tenemos que hacer estudios para ver si el feto va a aguantar el parto o no. Si el estudio dice que no va a aguantar el parto, el estudio Doppler, entonces hay que operarlos. Si el estudio Doppler dice que sí, el feto está bien, podemos intentar una inducción. Inducimos. Bueno, ya no nos falta mucho de este tema. En la próxima vamos a terminar este tema. De todas formas, por los grupos que hay, les voy a mandar las diapositivas para que no existan quejas, porque al final también pueden haber quejas. Pero el examen es hasta el 26, ¿no? Y la próxima semana vamos a terminar el tema, pero les voy a mandar las diapositivas para que tengan y no estemos con conflictos de no tener todo el tema. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, dudas? Nada, jóvenes, estamos en hora, no nos hemos extendido. Chicos. Yurie, adelante, ¿querías hablar algo? Estaba preguntando a los compañeros que han grabado